Hay algo que todos los guardias nocturnos de Argentina saben, pero nunca dicen en voz alta, y es que hay turnos que te cambian para siempre. No por el cansancio, no por el frío, sino porque hay cosas que aparecen en las sombras que no tienen ninguna explicación posible y que sonríen. Muy buenas noches a todos, soy Rocky Sosa y en el episodio de hoy tendremos 3 relatos paranormales de guardias de seguridad de Argentina. Te invitamos a salir un poco del ajetreo de la rutina diaria y nos acompañes a conocer estas historias. Así que ponete cómodo, toma tu bebida favorita y vamos a sumergirnos en estas crónicas jamás contadas. Yo cuidaba un edificio de oficinas frente a una iglesia. Lo que vi desde esa garita me persigue hasta hoy. Hola, mi nombre es Maxi y te escribo desde Rosario, en la provincia de Santa Fe. Llevo 3 años haciendo el turno noche en este edificio de oficinas sobre la calle Pellegrini. Enfrente hay una parroquia vieja, de esas con campanario de piedra gris, que parece haberse construido para durar más que la ciudad misma. De día es realmente muy bonita, pero de noche es otra cosa. Era una noche de junio, el frío entraba por los vidrios como si no existiera. Estaba tomando el segundo mate del turno, mirando las cámaras en el monitor, cuando noté movimiento en la vereda de enfrente. Eran las 2:15 de la mañana cuando lo vi por primera vez. Un hombre. Sotana negra, cuello romano, las manos cruzadas adelante del cuerpo. Lo primero que pensé fue, qué raro que un cura esté afuera a esta hora. Y lo segundo fue, ¿pero por qué no tiene frío? El tipo estaba inmóvil en el medio de la vereda, con el viento moviéndoles apenas los bordes de la sotana, como si él fuera una roca y el mundo se moviera alrededor. Pero él no temblaba, no metía las manos en los bolsillos, no se acomodaba el cuello. Me quedé mirándolo desde la garita. Desde ahí tenía buena visibilidad. Los carteles del kiosco de la esquina tiraban algo de luz amarilla sobre la vereda, suficiente para distinguirlo. El cura levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Yo estaba dentro del edificio, con los vidrios oscuros. Desde afuera no se puede ver quién está en la garita a esa hora. Se lo juro, lo sé porque lo probé miles de veces, pero él me miraba, sin dudar, sin buscarme, directamente. Y sonrió. No era una sonrisa amable, era lenta, como si alguien le estuviera estirando la boca desde adentro. De a poco, hasta un punto que una boca humana no debería llegar. Demasiados dientes, demasiado tiempo sonriendo sin que cambiara nada más en su cara. Los ojos eran 2 puntos blancos y quietos, como los de un animal disecado. Agarré el handy, llamé al sereno del turno interior. Flaco, ¿podés venir a la garita un momento? Sí, ¿qué pasa? Vení, mirá nomás. Tardó 40 segundos en bajar, 40 segundos en los que yo no le saqué los ojos de encima al cura, y el cura no me soltó a mí. La sonrisa no se movió, ni 1 milímetro. Cuando el flaco abrió la puerta de la garita y preguntó qué había que mirar, señalé la vereda de enfrente. No había nadie. ¿Qué tenía que ver?, preguntó él. Un cura, respondí. ¿Un cura? Sí, un cura, parado ahí, mirando para acá. El flaco me miró con la cara de quien decide si llamar o no a alguien. Después miró la calle y después me miró de nuevo. Che, ¿qué le pusiste al mate hoy? ¿Fernet? Se rió y se fue. Yo volví a las cámaras. Revisé el grabado de los últimos 5 minutos en la cámara exterior. El ángulo daba perfecto a esa vereda. En la grabación no había nadie. En ningún momento de esa noche aparece nadie en esa vereda.
pero yo lo vi y él realmente me sonrió. A la semana siguiente, le pregunté al encargado de la parroquia, de día, con el sol bien alto, si había algún sacerdote que saliera de noche. Me dijo que no, que la iglesia cerraba a las 9 de la noche y que el único sacerdote que vivió ahí era el párroco titular, un hombre que desapareció en circunstancias misteriosas hace 20 años. Justamente tenía una foto, me la mostró y quedé helado cuando lo vi. Era él, pero se veía normal y no llevaba aquella sonrisa siniestra que vi la noche anterior. Pedí el cambio de turno al mes siguiente y la verdad nunca me lo quisieron dar. Seguí trabajando ahí 2 años más. Nunca más volví a ver al cura, pero hay noches que miro las cámaras y noto que algo en mi cabeza espera verlo aparecer. Y eso, de alguna manera, es todavía peor. 12 años cuidando el acceso más oscuro del cementerio más grande del país, y solo una vez tuve miedo real. Mi nombre es Javier y llevo 12 años haciendo el turno de noche en la puerta del servicio de la Chacarita, la entrada que da al sector de mantenimiento, las que no usan los visitantes, las que no salen las fotos, la que queda entre 2 paredes altas, sin luz suficiente ni siquiera en verano. Después de tanto tiempo, uno deja de sentir miedo de los muertos. El miedo te lo sacan los primeros meses. Te das cuenta de que los muertos no hacen nada, que el silencio es silencio y que los ruidos son o el viento, o los gatos, o el asentamiento de las estructuras viejas. Lo que no te dicen es que a veces viene algo que no es de ahí. Fue en agosto, invierno porteño, 3:30 de la mañana, una de esas noches donde la humedad te pesa en la ropa. Estaba en mi silla con el brasero eléctrico al lado, cuando escuché pasos en la vereda exterior, lentos, regulares, de alguien que ni siquiera tiene apuro. Me asomé por la ventanilla de la garita. Un hombre de 50 años, robusto, calvo y vestido con guardapolvo de médico. Pero no un médico actual, un médico de principios del siglo XX, con su maletín en la mano, caminando despacio por la vereda paralela al muro del cementerio, en dirección a la puerta. Pensé, algún médico de guardia perdido. Pasa a veces, gente que no conoce bien el ingreso y busca la entrada principal sin saber que está a 3 cuadras. Cuando llegó al nivel de la garita, se detuvo. Me miró. Yo tenía 12 años de turno nocturno en la Chacarita. Había visto sinceramente de todo. Había encontrado gente durmiendo entre las tumbas. Había llamado a la ambulancia por 3 accidentes en la calle. Había sacado a empujones a borrachos que querían entrar a hacerse fotos. La verdad es que no me considero un hombre de sustos. Pero cuando ese hombre me miró, algo en mí quiso levantarse y alejarse de la ventanilla. No lo hice. Me quedé. Tenía los ojos muy claros para la oscuridad. Eso fue lo primero que noté. Demasiado claros, como si tuvieran luz propia, como si la poca luz que había en la calle les pegara de una manera que no le pegaba a nada más. Un temple muy serio y una sonrisa muy rara, lenta, calculada, como si él supiera exactamente qué efecto iba a tener y lo estuviera administrando a propósito, dándola de a poco para que yo tuviera tiempo de verla llegar. «Buenas noches», dijo. «Buenas», respondí. Mi voz salió bien, eso me dio algo de orgullo. «¿Está abierto?» «No, solo personal autorizado», respondí. «Entiendo». Hizo una pausa que duró demasiado. Los ojos quietos, la sonrisa quieta. «¿Usted trabaja solo?» Algo se tensó en mi pecho. «Hay más personal adentro», mentí. «Por supuesto», asintió lentamente como si le estuviera confirmando algo que ya sabía y que yo no sabía que sabía.
¿Hace mucho que trabajas acá? Lo suficiente, respondí. 12 años, dijo. Me quedé quieto. Es mucho tiempo para estar de noche con los muertos. Otra pausa. La sonrisa era ahora máxima, los dientes perfectamente simétricos, perfectamente blancos. Aunque supongo que usted ya sabe que los muertos son lo de menos. Busqué el handy con la mano sin mover los ojos de él. Necesito que se retire de la zona. Esta es propiedad privada. El hombre inclinó la cabeza, pero la sonrisa no cambió. Ya me voy, dijo. Solo quería verlo, saber que está bien. ¿Perdón? A los que cuidan de noche, me gusta saber que están bien. Los ojos claros me miraron de una manera que sentí hasta los huesos. Aunque usted ya no va a estar mucho tiempo más aquí, ¿verdad? No dije nada. Tampoco podía. Que descanse, dijo, y caminó, y siguió caminando por la vereda en la misma dirección en que venía. Los pasos lentos, irregulares, sin apuro, hasta que dobló en la esquina. Me quedé mirando esa esquina durante 1 minuto entero. Después agarré el handy y llamé al guardia de la garita principal, a 3 cuadras. Che, ¿pasó alguien por ahí? ¿Un hombre vestido de médico? Un silencio que se hizo eterno, a lo que respondieron: Nadie. No pasa nadie desde las 11. Salí de la garita, fui hasta la esquina. La vereda estaba mojada por el rocío. Alumbré con la linterna. No había huellas. En el barro húmedo de la zanja de obras que había en la esquina, donde cualquier persona que doblara tendría que haber pisado, no había ninguna marca. 3 semanas después, me diagnosticaron algo en el corazón. Nada grave, pero tuve que pedir licencia, y cuando volví, pedí el pase al turno de día. Me lo dieron sin preguntas. No sé si aquel doctor sabía lo del corazón. No sé si es posible saber algo así, mirándole la cara a alguien en la oscuridad. Lo que sí sé es que dijo que no iba a estar mucho tiempo más ahí. Y tenía razón. Y eso es lo que más me cuesta explicar. Me llamo Walter y soy de Córdoba capital. Y trabajé 6 meses como vigilante en el hospital que, por obvias razones, no puedo mencionar el nombre. Un hospital viejo, recontra viejo, de esos que tienen paredes de ladrillo, visto y olor a éter. El área que me tocaba era la de maternidad, abandonada desde los años 90. Nadie iba ahí. Las puertas estaban pintadas, los accesos restringidos con cinta y candados, pero la consigna decía que igual había que vigilarla. Mi trabajo era simple: dar una ronda cada 2 horas y quedarme en la garita mirando alguna serie. Pero cuando comencé con esto, las primeras noches, el sueño me pegaba feo. A veces me dormía en la silla y cuando me despertaba, el monitor de la cámara de la sala de partos mostraba una cuna que se movía sola. Pensé que era el viento, pero cuando comprobé, me di cuenta que no había ventanas. Una noche me obligué a no dormir. Llegaron las 3 de la mañana, tomé café puro y empecé a escuchar un llanto de un bebé. No era un llanto normal. Era como si fuese grabado, repetitivo, como un disco rayado. Venía al final del pasillo. Caminé con la linterna. La pila baja, la luz titilaba. Llegué a la sala de partos. La puerta estaba entreabierta, a pesar de que yo la había visto cerrada con traba de hierro. La empujé con la punta de la pistola de gas, esa que nunca usé, pero esa noche tenía la funda desabrochada por cualquier circunstancia. Adentro, la cuna ya no se movía. Estaba quieta, pero dentro de la cuna no había ningún bebé. Había una máscara de látex, una máscara de payaso vieja, de las que se usaban en los circos de los años 80. Pero la máscara
La máscara respiraba, se inflaba y desinflaba como si tuviera pulmones. Di un paso atrás y la puerta se cerró de golpe. La máscara empezó a reír, una risa húmeda, pero que de repente ya no se escuchaba en ese lugar, se escuchaba detrás de mí. Y no era una sola risa, eran varias. Me di vuelta y no había nadie, pero en el espejo de la sala, un espejo grande donde se lavaban las manos los médicos, vi mi propio reflejo. Y mi reflejo no llevaba mi uniforme, llevaba una camisa de fuerza blanca manchada de vino tinto. Los siguientes minutos fueron horribles. De la nada aparecieron 5 médicos con ropas muy antiguas para la época. Me agarraron a la fuerza y me arrastraron por un pasillo que nunca había visto. Deja de traernos problemas, González. González, ¿quién es González? Mi nombre es Walter y soy el guardia de seguridad del hospital. Uno de los médicos, hablando con palabras que se usaban hace muchos años en Argentina, dijo: «Oílo, alcolifa, ahora se cree que es guardia de seguridad del tarambana este». Todos rieron con risas muy siniestras. De repente, sentí un golpe fuerte en la cabeza y perdí el conocimiento. Volví en sí cuando una luz tenue iluminó la sala a la que había entrado. Era la linterna que volvió a encenderse sola. Yo estaba en el piso sin entender nada, sin saber si lo soñé o si realmente había pasado. El golpe en la cabeza aún lo tenía y eso me dio certezas. Me levanté como pude y corrí sin mirar atrás. Cuando llegué a la garita me encerré y llamé a mi jefe. Él mandó a otro guardia a revisar. El tipo solamente encontró una máscara de payaso en el piso. A la semana siguiente, la dirección del hospital decidió clausurar definitivamente esa área. Le pusieron llave a la puerta principal y pintaron un cartel que decía «Zona inhabilitada». Pero cada tanto, los camioneros que descargan de noche en la parte trasera escuchan un bebé llorando en el primer piso. Y si te asomás por la mirilla de esa puerta tapiada, dicen que ves una máscara mirándote y en el fondo, muy en el fondo, en la penumbra, ves una mesa con 5 médicos sentados, con ojos brillantes y una camisa de fuerza lista para un nuevo paciente.